protegiendo a las personas. Por eso es importante que continuemos con la vacunación. No es que me he puesto el primer refuerzo, el segundo refuerzo, y ya me he puesto todos los esquemas, por lo tanto, yo no voy a acceder a la vacunación que continúa de acuerdo a la prescripción médica del sistema de salud pública y de acuerdo al esquema que contemplaría la vacunación que le toque, ¿no? Gracias, economista. Doctor, el día de ayer el COE Nacional se reunió junto al vicepresidente Alfredo Borrero, quien es el encargado de liderar esta mesa técnica de salud, justamente antes de mencionar ya o nombrar al nuevo ministro encargado de este tema. Pero ahí el COE Nacional señaló que la positividad en este momento no es el indicador más preciso para conocer si los contagios de COVID-19 han aumentado o no, pero sí se aceptó que en las últimas semanas hubo un incremento. Se pasó del 5% de positividad en abril hasta el 40% en junio. Y se dijo también que el uso de las mascarillas no es obligatorio en el país, salvo para aquellas personas que presenten sintomatología respiratoria. ¿Es una medida correcta o deberíamos volver al uso obligatorio de las mascarillas? ¿Qué opina? Querida Joana, la presencia de una enfermedad nueva hace que los procedimientos o las prescripciones sean dinámicas. Entonces, por lo tanto, hay que medir indicadores epidemiológicos para poder tomar decisiones estratégicas para poder cuidar nuestra población. Si comienzan a incrementarse los indicadores de positividad de COVID, no solamente debería ser obligatoria, procedería el gobierno nacional muy respetuosamente y con mucha responsabilidad, debería tomar otras medidas, de pronto hasta un confinamiento, pero eso es como una medida extrema. Por lo tanto, la posición del gobierno del COE es un poco informar con una comunicación de riesgo clara, efectiva, que hay incremento. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que cuidarse, no solamente del COVID. Aquí abro un paréntesis en donde hay circulación de influenza H2N3, la parainfluencia, e inclusive le doy aquí una premisa real. El contagio de la cepa, o bueno, del virus, de la viruela del mono, o monkeypox en inglés, se da directamente por la cutícula, pero la eliminación de flux, es decir, de saliva o de moco o de un contacto directo a una persona, y que un 90% se da cuando eliminamos o estamos cerca sin mascarilla y expulsamos lo que son saliva de la persona contagiada. Por lo tanto, ¿qué es lo más necesario en este momento? Por el COVID, para lo que es la influenza, la gripe común, la faringoamigdalitis que está circulando por el cambio climático, y la nueva viruela del mono que está aquí en el Ecuador, usemos mascarilla hasta que pase todo este tipo de enfermedades que lo tenemos actualmente en el ambiente, ¿no? Ahora, doctor, cambiando un poco de tema, ya finalmente el gobierno nombró al nuevo ministro de Salud en reemplazo a Jimena Garzón. Ayer, ya en horas de la tarde, en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, se nombró oficialmente a José Ruales como el nuevo ministro de Salud. El segundo ministro de Guillermo Lasso, él dejó el viceministerio para ocupar el ministerio, y quien era la ministra ahora es asesora en temas de salud del gobierno nacional. ¿Qué entender con este cambio de puestos nada más? Bueno, aquí voy a poner una realidad. Al gobierno se le viene un problema en la asamblea, que es un juicio político por los problemas de desabastecimiento de medicina. Y realmente ahorita improvisar en estos momentos, yo como presidente de la República tomaría la mejor decisión de dejar a un funcionario de carrera del mismo equipo, es para que responda directamente a algo que la responsabilidad no es el presidente de la República, la responsabilidad es la cartera de servicios, quien realmente le pongo una cifra. Hasta el momento, revisando la ejecución presupuestaria, han gastado el 5%, solamente el 5% en lo que es medicamentos e insumos, cuando lo normal por cada mes es haber ejecutado el 8.33%, es decir, en el primer cuatrimestre, hasta marzo, dándole más enero, febrero, marzo y abril, hasta abril debería haber gastado el gobierno nacional
0.33% en ejecución de medicina. Entonces, le estoy dando esa cifra. Y hay otros indicadores que también entran en rojo, la muerte materno-infantil, el trabajo de nutrición infantil. Entonces, por lo tanto, en este momento no se puede improvisar. Yo hablo como salubrista y como directamente médico que ha trabajado en este tema. El gobierno no puede improvisar poniendo o nombrando a una persona que no conozca o desconozca el sistema de salud pública, primero, y segundo, que tiene que ir a defenderse a la Asamblea Nacional por estas cifras que le estoy dando yo como algo general que hemos encontrado en redes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Había el presupuesto para hacer la compra de medicamentos y no se lo hizo? ¿No se compró? Por supuesto, le estoy dando una cifra, 5% de ejecución presupuestaria, es decir, en los 6 meses el 5%, hasta junio deberían haber ejecutado por lo menos el 49 hasta el 50% de la ejecución presupuestaria en medicinas e insumos. Entonces, por lo tanto, ahí dejo una premisa para que se pueda investigar qué pasó, por qué no se ejecutó. Eso no hablo del ministerio como planta central, sino que cada unidad desconcentrada, cada hospital, cada distrito, cada coordinación zonal, hay que investigar por qué no se ejecutó el presupuesto y qué pasó. Es que cabe la duda, porque la ministra decía en su momento, Jimena Garzón, que no era un tema de recursos, que las medicinas estaban en los hospitales haciendo un poco oídos sordos a los reclamos de los pacientes y de los médicos. Luego, cuando el gobierno decreta la emergencia, la segunda, por cierto, porque la primera fue focalizada y esta ya es general en el sistema de salud público, cuando el gobierno decreta la emergencia, resulta que la entonces ministra en su cuenta de Twitter dice, muy bien, vamos con la emergencia, ahora sí tendremos los recursos necesarios para la compra de medicinas. ¿Había esa transferencia de recursos de finanzas al Ministerio de Salud? Sí, cada año hay una transferencia por cada ministerio. 3.200 o 3.300 millones de dólares son el presupuesto que conté yo en abril del año pasado. De pronto siempre se incrementa entre el 15 o el 20% cada año, ¿no? Pero ¿qué sucede? Aquí es importante que la Asamblea Nacional no solamente mida o evalúe la capacidad de ejecución de una cartera de servicio o de un funcionario o de varios funcionarios del ministerio. Debe evaluar también la estrategia de cómo se está dando los sistemas burocráticos de adquisiciones. Debe ir más allá, al CERCOP, porque realmente eso también impide a veces, le hablo personalmente como ex ministro, como ex funcionario de una gerencia de un hospital, como ex director de un distrito de salud, el más básico que existe, que ha existido. Es complicado trabajar con diferentes metodologías burocráticas del CERCOP, y que a veces el mismo CERCOP hay funcionarios que tienen sus negociados con las mismas empresas y que realmente nos impide. Pongo un ejemplo ahora último que le sucedió al Teodoro Maldonado Calvo, que fue visto en redes sociales. Hacen una compra de más de $100,000 y tengo mucha amistad con el Francisco Andino, el gerente del hospital. Hacen una compra de unas prótesis para personas con discapacidad, es decir, prótesis de mano, de pie, de $100,000. Ejecutan las prótesis históricamente van a comprar más prótesis con ese valor cuando compraban permanentemente a un mismo proveedor de mucho tiempo atrás con otros gerentes. No voy a dar el nombre de la empresa. Aquí iban a comprar, un ejemplo, 100 prótesis cuando antes compraba con el mismo valor solamente 10. Imagínense cuánto es el sobreprecio. Hacen el proceso de compras públicas en una subasta inversa, gana este proveedor, se va a firmar el contrato y hay un funcionario del CERCOP que indica que no pueden adjudicar directamente a esta empresa por X motivo. Entonces, ¿qué hizo? Me acuerdo tanto el gerente. Yo lo sé porque mi suegro es el representante de las personas con discapacidad y siempre le he estado yo asesorando en estos temas, el ingeniero Carlos Vélez Pro. Y cuando el ingeniero Carlos Vélez propone una denuncia a la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, hacen una audiencia pública y se dan cuenta que el otro proveedor tenía directamente vínculos con el CERCOP y queriendo entorpecer el proceso para que gane la otra empresa que permanentemente ganaba tanto tiempo, para que ese hospital solamente se abastezca con 10 prótesis. Imagínense lo que pasa. Yo sí creo aquí en este momento que la Asamblea debe investigarse, no solamente al Ministerio,
a ver qué pasa en el SECOP, qué sucede con las diferentes empresas multinacionales que venden insumos y medicina, que también están como proveedores externos, teniendo un mercado y que están complicando el sistema de salud pública y que lamentablemente están haciendo y están afectando a muchas personas. Ellos se unen, estos proveedores externos, para poner los valores externos de cuánto pueden ofrecer o no ofrecer la cantidad y los valores, y eso lo que están haciendo es un daño. Y aquí el porcentaje de abastecimiento directamente muy bajo es básicamente por las unidades concentradas, tanto hospitales, direcciones distritales y coordinaciones zonales. Y eso es lo que ha sucedido. Ahora con esta emergencia, para terminar, va a ser más fácil, porque cuando hay una emergencia, los procesos de compra y adquisiciones se hacen directos, sin ir a un proceso de negociación como una ínfima o una menor cuantía o una subasta inversa, pero sí es importante que exista una recomendación, un comité técnico con los gremios, federaciones profesionales, para que ellos evalúen los precios, los valores y la cantidad, como el ejemplo de lo que estaba poniendo, de lo que estaba sucediendo en el Teodoro Maldonado Carbo con otras administraciones en comparación con la actual. Pero, ¿qué tan efectiva puede ser una declaratoria de emergencia, doctor, cuando se hace el anuncio el 17 de junio, se oficializa porque tenía que tener un documento formal el 22 de junio y se empieza la compra de medicinas, pero estas recién llegan para la tercera semana de agosto? A ver, es muy efectivo primero para nosotros como autoridad nominadora, tanto distrital, hospital o ministerial, tener un documento de la máxima autoridad que declara en emergencia, que es un decreto ejecutivo, que es un documento legal para poder sustentar en la Contraloría, en la Fiscalía y en el CERCOP cualquier tipo de adquisiciones rápidas y oportunas y ágil para poder adquirirlo. Eso es lo principal, es decir, es muy necesario tener ese documento. Hay un poco, le pongo un justificativo a la ministra de Salud, que ella no puede declarar en emergencia su cartera de servicios. El que declara en emergencia siempre constitucionalmente es la máxima autoridad, que es el presidente de la República. Ya tienen el documento. ¿Qué es lo que deben hacer con ese documento? Ir agilizando los pliegos y adquisiciones de cada hospital. No debería ser tanto tiempo en agosto. En un proceso en adquisición de emergencia puede durar menos de 15 días, inclusive hasta 10 días, si tienen ya los valores comerciales con una buena evaluación del mercado, si tiene ya las adquisiciones de acuerdo a los diferentes departamentos. Si por ejemplo son insumos de cardiología, debe tener un requerimiento de la enfermera que trabaja en el departamento de cardiología, del coordinador de cardiología, debe pasar directamente a un subdirector técnico, una coordinación técnica y después al gerente o al director médico. Eso puede durar un día, máximo 2 días, y que con esta declaratoria lo puede comprar en menos de 10 días. Joana, lo pueden hacer. Yo lo he hecho en 3 días en diferentes direcciones que he estado como gerente o como director distrital. Yo he hecho en menos de 3 a 4 días una compra o adquisiciones con documentos que se justifica, como por ejemplo el decreto ejecutivo del presidente de la República. Estamos conversando aquí en Caché Noticias y Opinión con el doctor Camilo Salinas, ex ministro de Salud. Bueno, entonces, doctor Salinas, la ciudadanía o los ecuatorianos que requerimos atención médica de parte del gobierno a través de las dependencias del Ministerio de Salud, debemos de estar tranquilos, contentos, felices, porque el doctor Wallace, que tiene suficiente experiencia, que tiene mucha capacidad, conocedor del medio, lo va a hacer bien. Bueno, primero tiene experiencia, veo que dentro de su conocimiento ha estado en la OPS, estuvo con la actual administración como viceministro, ha estado en la dirección de salud en el municipio, por lo tanto tiene un conocimiento de cómo puede hacer un trabajo intersectorial, no solamente que el Estado debe aportar, sino también un sistema de salud local como un municipio para poder trabajar en prevención y promoción. Lo escuché ayer en su intervención, que debemos ir más allá al trabajo curativo o de intervención. Debemos llegar a un sistema de salud, de prevención, de promoción de servicios de salud. Pero tiene en estos momentos 2 temas importantes que
que solucionar, el abastecimiento de medicina. Debe él presionar a los gerentes y autoridades. Ahorita, cambiar a autoridades locales, es decir, distritales, zonales o gerentes de hospital sería una catástrofe o sería un suicidio administrativo hacerlo. Deberían él más bien continuar con la misma equipo a nivel nacional, ejecuten rápido la emergencia sanitaria, pongan por lo menos con los gremios y las federaciones profesionales un comité para que puedan evaluar las adquisiciones, avancen con el tema de farmacias comunitarias, que para mí va a ser complicado hacerlo en primer nivel. El primer nivel tiene el 70% de las atenciones de salud, de las 46 millones de atenciones que históricamente se ha atendido, tiene el 70% de las atenciones. Estamos hablando que son más de 25 a 30 millones de atenciones, pero el sistema de salud de primer nivel, los centros de salud, los más 1.558 centros de salud economistas, no tienen la historia clínica o no tienen un sistema informático digital. Todavía las historias clínicas apuntan en papeles, en documentos, en carpetas por cada paciente con este grosor, y que realmente va a ser totalmente inútil querer operativizar las farmacias comunitarias. Más bien van a ir a motivar a que exista corrupción, porque no van a poder tener control de cómo se va a abastecer o cómo se va a extender la farmacia comunitaria. Deben avanzar también en justificar en la Asamblea Nacional, porque si viene un juicio político, estaba revisando UNES, ya inicia el juicio político al gobierno nacional, al presidente, por el tema de desabastecimiento. Y aquí Ruales, el ministro Ruales, deberá ya estar preparado con su equipo cómo justificar y más bien ahora dedicarse al abastecimiento para llegar por lo menos a un 90 o 92%, que es lo óptimo en abastecimiento de medicina en todo el país. Doctor Camilo Salinas, ¿cómo entender? Porque yo realmente trato de entenderlo. La ministra Jimena Garzón hizo un gran papel en la vacunación. Gran papel. Los resultados en cuanto a corrupción, cero corrupción. Por lo menos no se ha escuchado nada. Los resultados en que hayan habido parientes de ella en su gestión, no se ha escuchado nada. Luego se le pide la renuncia y se la condecora. Y luego se la nombra asesora de primera línea en el Ministerio de Salud. ¿Cómo entender esto? Bueno, hay que tener en cuenta algo. En ser ministro de Salud tiene que tener una visión holística, universal, integral de todos los programas. Si bien es cierto, el plan de vacunación fue exitoso, y nosotros hicimos una transición efectiva con ella, pudimos darle los logros nuestros, las virtudes, las realidades que estaba bien, le pudimos indicar que debe continuar con los mismos procesos de vacunación en universidades y en lugares abiertos, porque lo que querían ellos, y les digo sinceramente, es llegar a los 1.558 centros de salud, vacunar ahí, cuando les dije que los centros de salud iban a tener un lugar de hacinamiento, más bien que deben ampliar, abrir más puntos de vacunación en universidades, en los puntos de vacunación express que hicimos nosotros, móviles en carros, en lugares abiertos como Samanes, en aeropuertos como en el aeropuerto de Chimborazo, creo que en Ambato, que lo hicimos, en Riobamba, perdón. Entonces, cambiar de lo que es la convocatoria de CNT a CNE, lo hicieron. Pero el Ministerio de Salud Pública tiene muchos otros programas que deben también estar pendientes. Muerte materna, desnutrición infantil, hay más de 165.000 niños con desnutrición crónica, más de 45.000 niños con desnutrición básica o mediana. Entonces, son temas que también son importantes. Entonces, creo que ahí el equipo de salud no pudo estar muy motivado en ayudarle en estos temas, y además los cambios permanentes de funcionarios públicos en hospitales. Aquí les digo, es decir, si no hubo corrupción, hay dos cifras que le pongo. No hubo tampoco compra, 5% de adquisiciones cuando deberían tener el 50%, es decir, ahorita
bajó cerca de más del 90%, en más del 95% en las adquisiciones. Si no hay adquisiciones, no hay corrupción. Es decir, es algo lógico, ¿no? Pero es lo que pasa. Lo otro que también que puedo justificar, los cambios permanentes de autoridades. Un hospital como Hospital del Niño, cuando vimos en un mes, hubo 5 gerentes cambiados permanentemente, cada gerente viene con su administrador, con su jefe de compras públicas. Entonces, esos cambios, esa rotación permanente de funcionarios va a producir directamente el entorpecimiento de adquisiciones, no solamente de medicina, sino de otros tipos de programas que deben continuar de una manera. Y aquí creo que, antes de olvidarme, porque quería darle la introducción con este tema, que lo dejé apuntado porque escuché que había un superávit de dinero dejado por el ministro de Finanzas anterior, pero si que hay superávit, ¿por qué hay cerca de más de 100 millones de dólares en pagos a prestadores y clínicas de hemodiálisis y prestadores externos? Es decir, deberían haber, si que hay superávit, deberían ir a lo social, lo que usted dijo, economistas. ¿Por qué no se paga a las clínicas de hemodiálisis? ¿Por qué no se paga a los hospitales, clínicas como el Hospital de Guayaquil, la Clínica Guayaquil del doctor, ¿cómo se llama? El doctor Gilbert, que permanentemente no le pagan? ¿Por qué no le pagan a las hemodializadoras? ¿Por qué no le pagan a las clínicas que ayudan a dar servicio? Por ahí veo algunos directores de hospitales que me indican que solamente con Manchester 2 y 3, ¿qué significa Manchester? Cuando están verdaderamente complicadas, verdaderamente está complicado un paciente, están calificando los códigos de validación para poder darle servicio a una clínica privada. Pero si que no es una fractura expuesta de un paciente con politraumatismo, no le califican, sino más bien se queda en un hospital. Pero si el hospital no tiene ni medicina ni insumos, ¿cómo va a poder tener directamente una atención como tiene que ser un paciente? ¿No? Ahí debe ir de la mano el trabajo del vicepresidente para que ese superávit inmediatamente le entreguen a salud, paguen a los proveedores externos y avancen no solamente la compra de abastecimiento de medicina, el sistema de salud pública, sino también el sistema complementario ayude y aporte a solucionar las complicaciones que no puede el ministerio, no por deficiencia o por inoperancia, es porque ya hay otro tipo de complejidad que debe dar solución, otro nivel de atención como la red complementaria. Doctor, se nos queda mucha tinta, ¿no? Para seguir hablando. Nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo, en cualquier momento vamos a retomar este tema porque 3.200 millones de dólares es algo, algo de dinero para el Ministerio de Salud. Quisiéramos más, pero si el dinero está ahí en el mes al comienzo del mes de diciembre y si no se lo ha utilizado, ¿qué hace Finanzas? Vuelve a la caja y ¿qué ha habido? Ha habido inoperancia, ese es el término, inoperancia en el funcionario o en los funcionarios porque no han hecho los gastos o el consumo o las compras, bueno, una serie de cosas. Lo veremos más adelante, doctor, y después me da la receta para bajar el peso. Bueno, mister, muchas gracias. La receta es ahorita estar ya en familia, estar en casa y ver, como decíamos algunos exministros y ex autoridades, ver desde lejos con canguil lo que está pasando en el Ecuador y aportando un poco también en redes sociales, porque realmente esa pandemia de ese virus de ISA de 2022 hay que darle con lo que le gusta a ellos, con ortiga, para que no vuelva más y no moleste más. Muy bien, un abrazo, que le vaya muy bien.